Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y seguimos, por supuesto, muy atentos a todo lo que nos va pasando en este tiempo tan particular que nos está tocando vivir. Solemos hablar de COVID, es un tema muy difícil de evitar, aunque tratamos también de ocuparnos de otras cuestiones que son fundamentales para nuestra salud y de esto también vamos a hablar hoy, de la importancia de no descuidar todo el resto de nuestra salud, desde los estudios hasta las vacunaciones, para poder estar bien, más allá de COVID. Pero lo que vamos a abordar específicamente hoy es tratar de meternos un ratito dentro de las clínicas y sanatorios, ver cómo están viviendo todo esto, ver cómo les ha impactado internamente desde su organización, desde la cantidad de camas, desde el estado anímico y psicológico y físico del personal médico y del personal de salud, desde todo lo que necesitan, de lo que falta. Todo esto va a ser parte de nuestro programa de hoy, en Salud en todas las políticas. Pero, como hacemos habitualmente, saludo antes que nadie al doctor Gabriel Orbagalo, que ya está con nosotros. Gaby, bienvenido. Placer enorme siempre poder escucharte. ¿Cómo te va, Milva? ¿Qué decís? Bien, muy bien, y hoy acompañado de amigos como es Hugo, ¿no? Vos sabés que te quiero contar algo que me vino a la cabeza el fin de semana. Resulta que estaba mirando un Ujú. partido de fútbol de europeo y vi un jugador de fútbol, esto salió en todos lados, un jugador dinamarqués, sufrió una muerte súbita, de repente sin que nada ocurriera, cayó desplomado en el campo de juego y sufrió una muerte súbita que, para aclarar, una muerte súbita es cuando al cerebro no le llega la suficiente cantidad de sangre provocada por una parada cardíaca brusca y sin ningún, digamos, síntoma previo. Estamos hablando de un deportista de élite, estamos hablando de seguramente un deportista que había hecho todos sus estudios previamente y que probablemente no tenía ningún factor de riesgo y de hecho fue rápidamente revertido ese paro cardíaco. Entonces me acordé de los estudios de Framingham, que es lo que te quiero hablar. Framingham es una ciudad de 60.000 habitantes que queda a 20 millas de Boston y que en el año Ujú. 48, acordemos, Sí. 1948, recién terminaba la Segunda Guerra Mundial, el mundo tenía tres grandes problemas de muertes naturales, no las accidentales, naturales, que eran las infecciones que ya estaban bien encaminadas por los antibióticos, el cáncer, o sea, toda la rama de la oncología, y las enfermedades cardiovasculares, que eran un gran problema epidemiológico. Y junto al Instituto del Corazón de Boston, como la Universidad de Boston, desarrollaron este estudio que es un estudio prospectivo. Un estudio se llama prospectivo cuando se estudia de ahí en adelante y no se estudia lo que ocurrió de ahí hacia atrás. Y se puso a la Ujú. población de Framingham de manera voluntaria, se tomaron unas 5.000 y pico de personas entre 30 y 62 años a estudiarlos con el correr de los años. Ese estudio llega hasta el día de hoy, ya lleva más de 60 y pico de años, del 48 hasta ahora, y de ese estudio salieron más de 1.200 trabajos científicos. Fíjate la importancia de los estudios de Framingham. ¿Y qué dicen la mayor parte de esos estudios científicos? Toda la relación de los factores predisponentes de las enfermedades cardiovasculares. Todo lo que hoy sabemos y nos parece natural del tabaco, de los lípidos, del colesterol, de la hipertensión arterial, de la diabetes o del estrés, que hoy sabemos y nos parece algo natural, salió del estudio de Framingham. Se vio ahí la relación entre esos factores predisponentes y el impacto sobre la salud cardiovascular de las personas. Y trabajando sobre eso, evitando, haciendo campañas contra el tabaco, con la buena alimentación, con la vida saludable, con la prevención de la diabetes, se evitaron infinidad de muertes. Pero ojo, todavía ese estudio sigue, por eso lo bueno y lo importante de analizar y de apoyar este tipo de trabajos, porque todavía hay mucho por delante, como por ejemplo, ¿qué fue lo que le pasó a este muchacho? Todavía existen una Claro. serie de muertes súbitas o de cuadros cardiovasculares donde no es que no tuvo causa, seguramente tiene una causa, pero que todavía la ciencia lo desconoce. Por eso siempre explicamos, la ciencia no es magia, la ciencia no es solo una cuestión de fe, la fe sí es importante, pero no solo es cuestión de fe, no es magia, no es algo que viene desde arriba, no es algo revelado, es el esfuerzo, es el estudio de un grupo de científicos que estudian durante muchos años. Fíjate que no hay una persona, no hay un nombre que identifique a los estudios de Framingham. Es una ciudad que se puso al servicio de la detección de los factores predisponentes para la cirugía cardiovascular. Y sí dio por empezado lo que es la prevención primaria. O sea, prevención primaria se llama todo aquello
que evita la producción de una enfermedad. Cuando yo ataco los causales, como es el cigarrillo, la hipertensión, y evito que se provocan problemas cardiovasculares, lo que estoy haciendo es haciendo prevención primaria. En el mientras tanto, en todos aquellos casos donde la prevención primaria no alcance, también la ciencia se ocupa de la prevención secundaria, y esto es las campañas de RCP, porque a este deportista lo salvó la prevención secundaria, y es que tanto su capitán como el grupo de médicos que estaban en la cancha lo pudieron reanimar rápidamente con maniobras de resucitación. Así que siempre apoyemos este tipo de iniciativas, porque creo que es lo que nos va a ir develando las cosas que todavía no conocemos de esta bendita caja que es el cuerpo humano, ¿no? Así que interesante este caso e importante también destacar lo que es la prevención primaria en el ejemplo de los estudios de Framingham. Realmente impactante la historia, Gaby, es algo que impacta mucho. Ese estudio, ese desarrollo de más de 60 años, realmente impacta un montón y el caso que trajiste, ni hablar. Quédate con nosotros, Gaby. Yo te saludo, pero vos te quedás. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Dale, nos vemos. Chau, chau. Gracias. El doctor Gabriel Vergalo con su lado B y sus columnas en las cuales reflexionamos siempre. Salimos un ratito de lo cotidiano para levantar la mirada y poder pensar, ¿no? Y aprender cosas nuevas. Hablábamos de la importancia de cuidarnos de todo. Hablamos de las vacunas de COVID, especialmente en estos días y en estos meses, que es lo que todos estamos esperando, lo que todos estamos ansiando. Celebramos cada vacuna que se aplica a quien sea, a gente conocida, a nuestra familia, a quien no conocemos, no importa. Todos esperamos que nos llegue el momento. Nosotros queremos compartir con vos un pedacito de nuestra charla con la doctora Analía Urieña, que es miembro de SABE. SABE es la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y es directora además del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad y Salud. Y sobre las vacunas nos contaba esto. Soy Analía Urieña, soy miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la SABE. Desde nuestra sociedad, que es una sociedad multidisciplinaria, trabajamos todos los ejes de la vacunología y la epidemiología para favorecer el acceso de la población al derecho a la salud. Hemos lanzado dos propuestas y dos campañas en los medios de comunicación, una dirigida particularmente a los adultos para que no se olviden de vacunarse para la gripe y para la neumonía, a quienes le toca vacunarse. Recordamos que esta es una campaña que se hace todos los años en el invierno. Las personas que tienen alguna condición de riesgo para tener gripe o para tener neumonía, así como los mayores de 65 años que por su edad ya requieren de la vacunación antigripal o para la neumonía también. Es importante que se acerquen a vacunarse, que recuerden que tienen este intervalo de 2 semanas antes o después de la vacunación del COVID, pero no olvidemos que es importante continuar vacunándose. También lanzamos una campaña para adolescentes, recordando a todas las familias que tienen niños o niñas que están por cumplir los 11 años, que es importante llevarlos al vacunatorio para completar los esquemas de vacunación que les tocan a esa edad. Y esta campaña que se llama Yo te pido, los chicos y las chicas nos piden a los adultos que no nos olvidemos de sus vacunas y que los llevemos a vacunar, recordando que a los 11 años hay 3 vacunas de calendario que son importantes recibir: la vacuna triple A celular, la vacuna del VPH y la vacuna contra la meningitis. Bueno, por último, insistir en la importancia de la vacunación de calendario, especialmente aquellas personas que tienen niños y niñas que no han iniciado o que les falta completar los esquemas de vacunación. Aquellos menores de 1 año particularmente es muy importante que inicien sus esquemas de vacunación en forma oportuna, que la vacunación es una actividad esencial aún en pandemia y que puede realizarse sin correr riesgos de manera segura, así que no duden en acercarse a los vacunatorios a iniciar o a completar los esquemas de vacunación de rutina. Recuerden, las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces y las vacunas salvan vidas.
Vacunas sí y siempre sí, la que nos toque, la que corresponde, siempre, en todas las edades y hoy más que nunca. Bueno, ahora sí, licenciado Hugo Magonza, amigo también de STP, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milva? ¿Cómo te va? Un gusto en hablar contigo nuevamente. Eh, la verdad que una época interesante para hablar de salud, ¿no? Más que nunca haber Qué época vivido especial. una pandemia es una cosa extraordinaria de estas características. Hubiéramos preferido que eso no sucediera, pero estamos acá y me parece que, bueno, que haciendo el mejor esfuerzo posible dentro de nuestras capacidades y nuestro conocimiento. Es cierto, Hugo. Ninguno lo hubiéramos elegido, pero tenemos que hacer lo mejor que podamos. Te presento formalmente. Hugo es director general de CEMIC, es presidente de ACAMI, de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Hugo, yo quiero hacer este ejercicio con vos. Quiero que abramos una ventanita para todos los que no trabajamos en una clínica, en un sanatorio, para los que no tuvimos la suerte de no enfermarnos y estar ahí, y para los que no trabajamos ahí, que están haciendo un esfuerzo tan grande y tan enorme nuestro personal de salud. Abrinos la ventana y mostranos qué pasa dentro de un centro de salud, qué pasa, cómo están, cómo se vive y qué necesitan. Bueno, la realidad es que es muy buena la pregunta en virtud de que el sistema de salud, yo diría que en forma hasta silenciosa, se adaptó al proceso de la pandemia. El año pasado arrancamos con la misma incertidumbre que arrancó todo el mundo y particularmente nuestro país, a pesar de tener un poquito la posibilidad de anticiparse a tener la enfermedad que era en otro continente y uno tener una perspectiva anticipatoria, bueno, mucho margen no hubo para adaptarse a estas circunstancias de una pandemia, una enfermedad desconocida y que de desarrollo impredecible. Inmediatamente el sistema de salud, yo diría en todo su conjunto, ¿no? El privado, el público, la seguridad social, tomó una actitud muy proactiva, yo diría que meritoria, y empezó a prepararse para atender a la población en la enfermedad. Y eso implicó modificar las estructuras. De hecho, una de las preguntas que se hace la gente es, ¿qué se hizo durante este año y pico que pasó? Lo primero que les tengo que decir es que se pasó la primera ola de la enfermedad y prácticamente no hubo gente que se quedara sin atención médica. Si bien las terapias estuvieron a niveles críticos, hemos podido sobrellevar esos momentos. Pero para que eso sucediera, hubo un incremento de las estructuras asistenciales que rondaron el 30% del número de camas, pero también aumentamos el 30% del número de unidades críticas y también aumentamos entre el 85 y el 95%, el 99% el número de camas críticas con asistencia respiratoria mecánica. Ese periodo que tuvimos al comienzo, que nos permitió comprar equipamiento con algunas restricciones, porque todo el mercado mundial estaba demandando los mismos equipamientos que demandábamos nosotros. Claro, Implica esto claro. en la ausencia de oferta y en el aumento de precio. Nos permitió a nosotros prepararnos para la primera ola. La primera ola la sobrellevamos razonablemente. Hubo una enorme caída en la actividad asistencial ambulatoria. Esta enorme caída fue por la cuarentena y esto impacta también en la vida de las instituciones sanatoriales, por un lado, porque decae su actividad, pero también tiene un efecto sobre la población, porque la población, al no concurrir, digamos, por el temor a la enfermedad también, por las normas de restricción que hubo y un poco por el sistema que hacía que no fuera tan fácil ir a la atención médica, bueno, empezaron a postergar la atención y eso implica que la postergación de la atención de la salud nos lleva en algunos casos a la enfermedad, a una enfermedad que podría ser de alguna manera diagnosticada presuntivamente y de esa manera tratada de una manera precoz, y al ser tratada de una manera precoz obtener resultados. Pero volviendo al equipo de salud, Hugo, el equipo de salud, sí, eso quería llegar, al equipo de salud. El equipo de salud se tuvo que reconvertir, se tuvo que separar en dobles equipos que trabajaban. Sí. Claro, permitime hacerte esa pregunta puntual, Hugo, porque es una de las cosas que en lo personal más me cuesta imaginar.
O sea, insisto, quienes tuvimos la suerte de no enfermarnos y no internarnos, no pasamos por eso y no trabajamos en salud. Me cuesta entender cómo lo resisten y cómo lo resistieron, porque tenemos que hablar de resistirlo. No es que, uy, bueno, se nos recargó porque hubo más gente engripada o con bronquiolitis. No, 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 nos agarró una pandemia. Me cuesta imaginar los equipos de salud organizándose, al mismo tiempo aprendiendo a cuidarse, al mismo tiempo viendo caer a sus compañeros, al mismo tiempo con el estrés psicológico, físico y anímico que implica. Explícanos cómo se construyeron de vuelta, porque prácticamente se tuvieron que refundar como médicos, como enfermeras, como personal de seguridad de un centro de salud, como administrativos. No me quiero olvidar de nadie, pero fue una refundación esto. Sí, vos lo has dicho muy bien. Acá no se puede hablar solamente de una profesión, una especialidad en particular. Acá hay que hablar de un equipo que asumió de una manera muy seria esta enfermedad y que se abroqueló para trabajar y apoyarse unos a otros. Esto permitió que llegáramos a las circunstancias de hoy, dando servicios y con un nivel de... Yo te voy a dar algunos números para que tengas una idea. El equipo de salud se enfermó aproximadamente en un 30% hasta lo que va de la fecha de COVID, que es mucho más de lo que se enfermó la población general. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué se enfermó más? ¿Se cuidaron menos? No, todo lo contrario. La gente dentro del ámbito laboral se cuidó muchísimo y las instituciones le proveyeron equipos de protección de personal y además se cumplieron normas y protocolos muy estrictos. Pero se enfermó por una circunstancia muy particular. Ninguno dejó de trabajar en los últimos 15 meses. Es más, prácticamente no tuvieron vacaciones y la realidad es que algunos incluso incrementaron sus horas de trabajo. Pero claro, eso te agrega que no es que no tiene consecuencias, claramente tiene consecuencias. Hoy vos tenés en una encuesta que se hizo a través de la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que el 90% de la población del equipo de salud está agotada. Vos decís, sí. Bueno, es obvio, pero además de eso, el 60% de ese grupo tiene o irritabilidad o tiene trastornos del sueño. Entonces vos decís, bueno, esta población está llegando hoy, hasta este momento, realmente con algún costo personal, claramente. Pero aún así, vos fíjate que el nivel de ausentismo en las instituciones privadas de salud, que son las que yo puedo tener los datos, porque la realidad es que la información es heterogénea, pero yo te diría que las instituciones privadas de salud, las que están en ACAMI, adherías, el nivel de ausentismo está en el orden del 2,6, el 2,8%, el ausentismo no COVID, estamos hablando, ¿no? Sí, comprendo. Eso quiere decir que a pesar de los temores propios a la enfermedad, del cansancio, el agotamiento, la irritabilidad que le produce esta tarea casi sin fin, que empezás y sigue, tiene un continuo, la gente no dejó de venir a trabajar, todo lo contrario, le apostó incluso en circunstancias normales. Es realmente impresionante, Hugo, porque digo, la palabra refundación me parece que es de las más adecuadas para hablar de lo que les ha pasado al personal de salud. Es un antes y un después. Nada de lo que antes había sucedido se parece a esto, ni estaban pensando en vivir algo así. A todo lo que vos estás contando, le sumaría yo la gran satisfacción por cada vida salvada y el gran dolor por cada vida perdida. Posiblemente nunca en tan poco tiempo tantas muertes. O sea, eso también debe ser para un médico, para una enfermera, para un equipo de salud, un dolor muy grande, ¿no? Más allá de las cuestiones personales que sabemos todos que los médicos se preparan también para enfrentar la muerte, pero cuando se da de manera tan masiva y tan brutal y tan cruel una enfermedad que nos aísla, que nos deja solos, todo eso tiene una carga que tampoco tenía precedentes. Mira, para el equipo de salud esto es una tarea vocacional, es un desafío y se preparan para esto. Claro. Pero la realidad es que una muerte es un fracaso medido para cualquier profesional del equipo de salud. Ellos viven la lucha por cada paciente, por sacarlo adelante, es una lucha de uno a uno, claro. No es una estadística. Entonces, más allá de que nosotros podamos decir que los resultados son
satisfactorios desde el punto de vista de la respuesta del sistema de salud como herramienta sanitaria, nosotros no podemos quedarnos contentos ante la pérdida de una sola vida que podía ser evitada. Y ahí tenemos una diferenciación para hacer, que es decir, bueno, el sistema de salud se preparó para recibir a los pacientes y atenderlos en la enfermedad, pero lo mejor que se puede hacer es prevenir. Y vos estabas hablando de algo que es determinante, que es la vacunación. Y yo digo, hagamos un gran esfuerzo en concientizar a la gente de que no pueden no vacunarse, de que las vacunas, más allá de que uno puede de alguna manera identificar una de mayor gusto u otro, todas las vacunas son beneficiosas en el punto de vista que mejoran el desarrollo de la enfermedad, evitan en principio y en su gran mayoría los estadios más graves y potencialmente la muerte. Y el sistema de salud también se alivia permitiendo tener disponibilidad de camas para otros pacientes que tarde o temprano por esta enfermedad o por otras enfermedades van a terminar llegando y que necesitan esa disposición de recursos tanto tecnológicos como físicos como humanos para atenderlos. Hugo, me quedan algunos minutos, pero no quiero antes despedirte sin preguntarte, todavía falta, ¿sí? Todavía falta. El 2021 va a ser un año de mucha lucha todavía, hasta que todos logremos vacunarnos, hasta el efecto rebaño, todavía nos falta. ¿Qué necesita el sistema de salud urgente que no puede esperar? Mira, yo creo que urgente necesita algunas cosas mínimas y elementales, como ser algunos insumos, como los medicamentos que son necesarios para la atención de los pacientes en asistencia respiratoria mecánica, que no solamente han aumentado su valor muy por encima de cualquier indicador inflacionario, entre el 350 y el 1250. No hay inflación que resista ese análisis, ni comparación que lo soporte. La otra es el reconocimiento al equipo de salud de un punto de vista remunerativo. Yo creo que hoy tenemos que pensar que el equipo de salud, a lo largo de los años pasados, del año 2020, por la caída de la actividad, los profesionales que trabajan en lo que sería el pago por prestación de servicio, aquellos profesionales independientes, vieron sensiblemente disminuidos sus ingresos y además no se ha podido aumentar las retribuciones ni de profesionales ni del personal en la medida en que realmente se lo valoran, ¿no? Lo merecen, para decirlo correctamente. Y te pones a pensar que también hay una situación en términos comparativos que por lo menos luce injusta, en la medida en que la actividad nuestra es una actividad esencial y como actividad esencial debería ponerse bajo un modelo de paraguas, por lo menos mientras dure la pandemia y la gente por lo menos no tenga que estar preocupada por llegar a fin de mes y poder sostener el bienestar o el estado normal de una familia y poder en eso volcar todo su mayor esfuerzo, todo su trabajo, todo su compromiso a la tarea de la atención médica, que eso le daría por lo menos la tranquilidad que las espaldas están cubiertas, que la casa está tranquila, bajo control. Parafaseando a Raúl Alfonsín, que la casa está en orden. Sí, sin dudas. Hay algo que más le están debiendo. Más allá de lo remunerativo, hay algunas cuestiones que podrían reconsiderarse desde lo impositivo, desde resolver algunas cuestiones que no signifiquen una preocupación para ese sector, que ya tiene bastante, porque tienen lo propio más toda la sociedad encima a la que tienen que curar y cuidar. Hugo, un abrazo enorme. Seguimos en contacto como siempre. Gracias. Un placer escucharte. Milo, muchísimas gracias a vos y por esta oportunidad de hablar a tu público. Abrazo enorme, hasta la próxima. No nos van a alcanzar los programas para agradecer y para reconocer al personal de todo el sistema de salud de la República Argentina, del ámbito público y del ámbito privado, porque el esfuerzo que están haciendo no tiene precedentes, porque las cosas que viven solamente ellos en la intimidad de las terapias las pueden saber, posiblemente atraviesen experiencias que marquen sus vidas para siempre, momentos que no se van a olvidar jamás, y como bien decía Hugo, un médico, una enfermera, un camillero, todo aquel que interviene en la atención de un paciente se prepara para eso, tiene una gran vocación, los kinesiólogos, todos los que intervienen, todos los especialistas, pero hay cosas que te marcan para siempre, y una pandemia sin dudas es un antes y un después.
Un gracias eterno. Nunca nos van a alcanzar los gracias para ustedes. Somos Salud en Todas las Políticas. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.